Yendo un poco al origen, ya lo acaba de apuntar Francisco y se ha comentado, me gustaría saber qué mueve a un médico que trabaja en la sanidad pública a pasarse a la privada. ¿Cuáles son las razones, aparte de esos 900 euros que ha comentado este candidato? Bueno, yo creo que lo más básico, el elemento común que mueve a los médicos a trasladar su actividad después de la actividad pública a la actividad privada, indudablemente es complementar un salario muy bajo con un extra que le permita vivir dignamente. Y esto es que en muchas ocasiones es exactamente así. Otra cosa distinta también es que además de incrementar sus percepciones laborales, y a esto convendría volver otra vez a señalar que también por desgracia Asturias, al igual que Andalucía, estamos a la cabeza de menos salario médico en España y a su vez estamos dentro de los salarios más bajos de Europa, o sea que tenemos el triste récord de ser probablemente los médicos andaluces y los médicos asturianos los médicos que menos salario tenemos en Europa, en la Comunidad Europea, pues además de ese complemento salarial que permita una vida digna para una familia normal, es así, pues también que duda cabe que hay factores extrasalariales, como puede ser pues complementar determinadas actividades, el continuar, el preferir seguir haciendo una actividad médica en vez de hacer una actividad lúdica, etcétera. Hay médicos que están trabajando privadamente y además dicen, además gano dinero, por lo tanto me viene bien, porque prefiero estar viendo pacientes o prefiero estar haciendo mi actividad que pues dedicándome a leer o a pasear o a hacer o a jugar o lo que sea. Es decir, esto es otro factor que indudablemente influye. Quería decirte que no olvidéis nunca que el médico tiene, por lo menos lo llevamos a gala mucho, tenemos una profesión vocacional. O sea, nos gusta la medicina, pero no viene al caso, no es el tema que estamos hablando, pero cuidado con esa llamada a la pública, donde hoy en día no existe, a la privada quiero decir, no existe la privada, que a lo mejor la población tiene el concepto del señor que va, le paga por un acto médico, no. Hoy el médico privado está al servicio de la administración, llámese Muface, IFA, Mujejo, que donde son con una colaboración intermedia de unas determinadas compañías que son los que lo administran y que pagan muchas veces miserablemente, entre comillas dicho, la labor de un médico. O sea, ese canto a la privada hay que tener mucho cuidado y es otro tema de debate, no en este momento. ¿Algo comentar por este lado? Uno de los motivos fundamentales, ya lo hemos dicho, es económico, pero también otro de los motivos es que esta es una profesión liberal, de siempre había sido una profesión liberal, muy vocacional, y hay muchos médicos que, aparte del incentivo económico que puedan encontrar en la privada, lo que quieren es tener una consulta en la que tengan autonomía, en la que puedan hacer y ver a los pacientes de esa manera que ellos quieren, y en fin, es lo mismo que hace, esa misma vocación que hace que efectivamente un médico nunca va a hacer lo que el otro día vimos en las noticias de un conductor, de un maquinista de un tren que lo dejó el tren parado. Un médico, si llegan las 3 de la tarde y está operando, sigue operando, o un médico en una consulta de atención primaria, si llegan a las 3 de la tarde y quedan 5 allí todavía, pues lo seguirá viendo y ya está. Y esa misma vocación es la que hace que muchas veces, pues en vez de dedicarse a jugar al golf o a practicar algún deporte o alguna otra cosa, pues quieran tener una consulta donde desarrollar la profesión como ellos quieren y conseguir un complemento económico. Bueno, yo creo que yo que he vivido las dos cosas y las he vivido mucho. Es verdad que uno cuando se pasa a la medicina privada se pasa por un problema económico, es decir, pues, tienes hijos, quieres que vayan a la universidad, no sé, es decir que hay necesidades. No podemos decir que en este país que ha vivido una crisis tan dura, siempre me parece feo quejarte de lo que ganas, ¿no? Es decir, que nosotros es verdad que estamos en una situación dentro del país, pues una situación privilegiada. Menos privilegiada que otros médicos en otros países de Europa, que es decir, que nuestra relación con el salario medio es de las peores de los países OCDE, no solo el nivel de salario, sino cuál es tu relación con el salario medio. Pero yo creo que, en principio, no me parece sensato tal y como está el país, y cuando te dedicas a la política ves muchas cosas que dices, bueno,
das suerte todos los días por estar donde estás, ¿no? Pero dicho eso, hay una cosa que tiene la privada, que es que todo el mundo, cuando empieza, de repente se da cuenta de dos cosas. Uno, que es un sitio en el cual a todo el mundo le viene bien que cuanto más hagas y mejor lo hagas, está todo el mundo más contento, cosa que paradójicamente a veces no ocurre en la actividad pública. Es decir, hay veces, como decíamos antes, que cuanto más trabajas y más haces, tienes más problemas, ¿no? Es decir, porque si generas gasto, si generas en un servicio que trabaja a mucho rendimiento, acabas teniendo más problemas con la dirección y con que si estás a un nivel medio. A mí me han llegado a decir, yo me acuerdo perfectamente, Paco, estás en Palencia, no pretendas tener un servicio que... Eso me lo ha dicho un gerente, que hoy es director general. Quiero decir que esa mentalidad... Por eso el director así general... esa mentalidad... Ha llegado. Desde el punto de vista de la calidad asistencial, también un poco de tercio, aunque ya se ha apuntado aquí en la mesa, me gustaría saber, Javier, cómo afecta esto del bonus y la exclusividad. Hombre, la exclusividad en sí a la calidad asistencial no afecta, porque los médicos continuamos haciendo las cosas igual, tengamos o no tengamos la exclusividad o el complemento de exclusividad. Lo que sí que afecta a la calidad asistencial son la dotación y los presupuestos. Es decir, la sanidad es cara y parece que como es gratis, también el darla es gratis. Es un error que habría que un poco abrir los ojos a la gente. En principio, yo no conozco ningún otro estamento laboral que siempre esté pidiendo herramientas para trabajar. Los médicos siempre estamos con la dotación del servicio, con el plan de inversiones, con no sé qué. Y lo que no se da cuenta la administración, ni unos ni otros, de cualquier color, es que cuando los médicos pedimos el plan de montaje, el plan complementario, el plan de inversiones, es para trabajar, no pedimos sillones para estar en las consultas. Y hasta ahora, a los políticos en general, de todos los colores, porque todos en este país han llegado a formar parte de uno u otro gobierno, entonces se les ha llenado la boca de que tenemos la mejor sanidad de Europa, la más eficiente, un nivel de calidad altísimo y tal. Pero claro, da la impresión de que ahora, como no hay dinero, o no interesa o lo que sea, bueno, pues parece que está evolucionando a la beneficencia y de eso nos echarán la culpa a los médicos. Eso es la impresión que tenemos todos. Bueno, todos, yo por lo menos. Yo creo que no debe darse de ninguna manera, nunca, jamás, ningún tipo de deterioro de la calidad de trabajo, de la calidad de trabajo, incluye la calidad asistencial, pero también otras que ya apuntaste antes y muy bien, estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que se tenga la dualidad, actividad, que no dicotomía, dualidad, actividad pública y actividad privada. Nosotros tenemos una carta magna, un elemento de juicio que nos obliga, es la única profesión que desde su comienzo nos obliga mediante un código de ética y de odontología médica. Y el código de ética y de odontología médica nos dice en el artículo 7.2 que el médico debe velar por la calidad y la eficiencia de su práctica como profesional. Por consiguiente, en cualquiera de los casos en los que, y además eso se puede medir y valorar, y además deberían tenerse en los centros donde se trabaje, es obligación de las direcciones, de las gerencias, de los centros donde se trabaje, porque hay herramientas para medir eso, muy buenas y que son muy objetivas, de cualquier transgresión que haya este principio que acabamos de decir, pues obligue a resolverlo eliminando una de esas actividades, indudablemente. Pero eso por conciencia ética del médico, independientemente de lo que nos digan otras normas. Lo veo clarísimo lo que has dicho. Yo llamaría una reflexión a los políticos. ¿Se puede dar la misma sanidad con 1.007 euros por ciudadano y año a 1.568 euros por ciudadano y año? ¿No pueden exigir los mismos resultados? ¿No lo han pensado nunca? Lo dejo en el aire. Las comodidades, ¿para qué vamos a decir cuáles son? Una es Andalucía,
evidentemente la No, dosis. yo la sé bien. Lo que pasa es que, bueno, Sí, muy bien, sí. yo soy político y se no puedo renunciar a mi condición de político, pero no me veo reflejado en eso que decís, que decir que el discurso de todos los políticos somos iguales es uno de los discursos más tóxicos que nos ha llevado a la situación en la que estamos, ¿no? La situación de desafecto y desengaño absoluto por la política. No todos somos iguales, ni todos los ciudadanos somos iguales, ni todos los médicos somos iguales, y hay que medir a la gente por sus hechos. Entonces, con respecto a la calidad, es verdad que la calidad se resiente según la carga de trabajo, pero es que esto está publicado. Es decir, las colonoscopias de primera hora de la mañana y las de la última no son iguales. Tu tasa de detección de adenomas no es igual. Pero estas cosas de la calidad, pasa como decíamos antes, es que no se miden. Es que yo llevo 25 años dedicado a la endoscopia digestiva, antes de dedicarme a la política, y en 25 años nunca, jamás, y cuando digo nunca, jamás, digo nunca, jamás, ningún gerente me ha preguntado cuál es tu tasa de pancreatitis después de la CPR, cuál es tu tasa de perforaciones, cuál es tu tasa de hemorragia postpolipectomía, cuál es tu tasa de detección de adenomas. Pero es que no me lo ha preguntado ni a mí, ni a nadie, en ningún hospital, nunca, jamás, ni eso ha tenido que ver con qué ganábamos o con qué no ganábamos. Entonces esto es lo que nosotros queremos cambiar. Nosotros queremos cambiar, que se mida esto, que se valore y que consigas que esto funcione. Nosotros cuando empezamos a hacer esto en el servicio, yo lo hacía de manera sistemática. El primer 1 de enero que fui jefe de servicio les puse unas diapositivas con un sistema que teníamos informático que obligaba a hacer los informes en un Access, en una base de datos. Y les puse, estas son tus colonoscopias 1 por 1, esta es tu tasa de detección de adenomas 1 por 1, esta es tu tasa de complicaciones 1 por 1. Todo el mundo me miró como si se me hubiera ido la olla, es decir, esto nos va a perseguir, o sea, esta sensación de, bueno, esto, no hicimos nada, al año siguiente éramos mejores, al año siguiente éramos los mejores, o sea, por eso digo que lo que no se mide, no se valora. Y cuando tú a la gente le mides lo que hace, se da cuenta de que es que te importa, y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero para cambiar eso, hay que cambiar nuestra mentalidad, hay que cambiar la manera de gestionar la sanidad y hay que dejar de decir eso que dicen todos los políticos, como tú bien dices, que tenemos la joya de la corona. Yo rara vez me oirás decir esto de la joya de la corona, el mejor de los sistemas posibles, porque creo que la autosatisfacción es lo más tóxico para mejorar y para avanzar en un país. Bien, nos estamos quedando ya sin tiempo. Os voy a pedir una ronda rápida de conclusiones, lo más importante que os lleváis de este debate. Si queréis remarcar algo, empiezo por mi izquierda. Bueno, pues a mí me gustaría remarcar que en España, a pesar de los bajos sueldos que tienen los médicos españoles con relación a los países de nuestro entorno, a pesar de las grandísimas recortes que hemos tenido y que lo hemos sufrido muy especialmente los médicos en los sueldos, porque han sido muy grandes los recortes, se vendió que era un 5%, pero los médicos ha sido mucho más de todo eso, porque todas las medidas han repercutido económicamente en el sueldo de los médicos, hasta la jornada de 37 horas y media ha ido directamente al sueldo de los médicos. A pesar de todo eso y a pesar de que ha disminuido muchísimo la inversión, yo me gusta hablar de inversión, la inversión en salud en España, que ha disminuido muchísimo, esa que decían que no se iba a tocar, se ha tocado mucho y se ha recortado mucho. A pesar de todo eso, el grandísimo esfuerzo de los profesionales, especialmente los médicos, ha conseguido que el nivel de calidad que ofrece el Sistema Nacional de Salud no se haya deteriorado en paralelo a esos grandes recortes y se haya conseguido mantener una calidad aceptable hasta ahora. Pero estamos llegando ya a unos límites. En el último año se ha seguido recortando y estamos llegando ya a unos límites que difícilmente este esfuerzo continuado de los profesionales y los médicos en particular pueda seguir manteniendo esa calidad. Los políticos, todos, sobre todo los que tienen gobierno y los que tienen boletín oficial, tienen que darse cuenta de esto. Y tienen que darse cuenta también que una cuestión fundamental en nuestro sistema sanitario es la equidad. Y la equidad está en peligro precisamente por eso, porque se invierten 1.000 euros aproximadamente en unas comunidades autónomas y 1.500 y pico en otras, y eso, aunque parte de ello se pueda explicar por la edad de la población y la dispersión y eso, en modo alguno se puede explicar todo. Y tendríamos que ir hacia unos presupuestos en sanidad para
que podamos seguir llamándolo, entre comillas, la joya de la corona, o podamos estar orgullosos de por lo menos el sistema sanitario que tenemos, tendríamos que ir a unos presupuestos sanitarios suficientes y que fuesen finalistas, que no dependiera de cada comunidad autónoma lo que en ese momento pueda, quiera o deba invertir. Yo creo que es un tema de Estado y no pueden darse esas grandísimas diferencias porque van a resultar que finalmente afectan a la equidad. Y esa sí es la joya del sistema sanitario, la equidad. Si se rompe la equidad, pues entonces vamos a tener muchos problemas. Y dentro de eso, desde primaria tengo que reconocer que hemos sufrido los máximos recortes en presupuesto. Cada vez llega a primaria, del presupuesto sanitario cada vez llega a primaria menos, y primaria está al límite. Y si primaria no es capaz de sacar su trabajo adelante, el sistema sanitario en su conjunto está en peligro. Francisco, una conclusión rápida. No puedo estar más de acuerdo, que decir, el mayor recorte del sistema sanitario ha sido en la primaria y es desde luego la mayor urgencia. Y la equidad no es que esté en peligro, la equidad es que se ha roto, es decir, que la equidad es que se ha roto. No, es que decir que hay datos objetivos para decir que la equidad se ha roto, que cuando se publica hace unos meses el gasto sanitario en hepatitis C del año pasado, las diferencias son del 300%, o sea, ya no estamos hablando del 50% de diferencia que hay de gasto por habitante en Andalucía y País Vasco, estamos hablando de diferencias de gasto del 300% por población asistida. Eso no tiene ninguna explicación posible ni en el tipo de población ni en la variabilidad clínica. Entonces, es verdad que tenemos un buen sistema, pero también es verdad que está en un momento crítico, y también es verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer. No debemos de caer en la autocomplacencia y debemos de pues apostar por un sistema de gestión profesional con indicadores claros, despolitizar el sistema y volver a reconocer a los profesionales y reconocer a esos profesionales en lo que valen, y para reconocerles hay que medirles. Suscribo plenamente las palabras de los dos compañeros que han hablado ya. Y lo que sí me gustaría es dejar claro mi agradecimiento en la persona del portavoz de Sanidad en el Parlamento a su grupo ciudadano por la iniciativa que toman en Andalucía, que dije antes les trasladaré vuestra de hacerlo, me parece muy bueno. Eso sería probablemente una idea, vamos a ver qué es lo que sale de ahí, pero una idea que es exportable a todos. Y después decir que la sanidad está como está, sin lugar a dudas, no solamente por parte de los médicos, de la profesionalidad de los médicos, sino la profesionalidad de los enfermeros, celadores, todos los que participan en ella, que suplen los sueldos esos bajos con ilusión, con vocación y con ganas de trabajar. Muy bien, Alejandro. Sí, bueno, yo como es natural no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se lleva dicho hasta ahora, pero quiero insistir en que efectivamente, a pesar de los bajos sueldos, a pesar de los recortes que son alrededor del 30% de recortes salariales, esa es la cifra real con respecto a hace unos años, los médicos, en su inmensa mayor parte vocacionales, que están sumamente comprometidos e implicados en el trabajo, porque en realidad los médicos trabajan para los pacientes, independientemente del sistema en el que están trabajando, son los que están manteniendo, junto con el resto de los agentes sanitarios, efectivamente no hay que dejar de lado a ninguno de ellos, porque esto es un paradigma del trabajo holístico, en que en realidad la suma de las partes es muchísimo más importante que cualquiera de esas partes que se analicen. Sin embargo, el trabajo de los médicos es sumamente fundamental en este tema. Son los médicos los que en realidad están manteniendo todavía la sostenibilidad de un sistema que está, un sistema sanitario que está realmente dando muestras de ir directamente a la insostenibilidad más absoluta. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de poner orden en las cosas, es tiempo, y en ese sentido también agradezco que se tenga tan claro desde la política que es tiempo de poner medios para buscar patrones, para buscar herramientas, para buscar marcadores, para buscar procedimientos que permitan resolver una de ellas, esta especie de dualidad bueno-malo que es actividad médica pública, actividad médica privada, que en absoluto son realmente complementarias. Si acaso podríamos decir que la única
diferencia es actividad buena o mala, no independientemente de cualquier otra distinción. Actividad sanitaria pública, actividad sanitaria privada deben ser complementarias y de hecho lo son. Y tratar de buscar esas diferencias entre ellos es algo que me parece que no es razonable. Más allá del complemento específico o de las diferencias que pueda haber entre unas autonomías y otras, lo que está claro es que los médicos nos gusta ser médicos, queremos continuar siendo médicos y queremos continuar dando lo mejor de nosotros a la población. Para eso necesitamos medios, necesitamos inversión, que es lo que siempre estamos pidiendo. Y yo agradecer especialmente a que haya venido Francisco, pues que es compañero nuestro médico, aunque como él ha dicho, hoy ha venido como político y en algunas cosas no trato de disfrazarme. Evidentemente tenías el contrapunto en este debate. Nada más. Muy bien, pues hasta aquí nuestro debate sobre exclusividad. Solo me queda dar las gracias a todos por venir.